Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, hoy Ismael, hoy nos acompaña Ismael Trujillo Londoño, desarrollador inmobiliario, paisa, de la vertiente más joven en desarrollo de la ciudad. ¿Cuántos años tenés, Isma? 29. 29. Me hace sentir bastante viejo. En un nuevo capítulo de Hablemos de Raíz, invité a Ismael, que ha estado como liderando temas de operación hotelera, de desarrollo inmobiliario en hospedaje. Y digamos que aunque somos competidores en los proyectos inmobiliarios que estamos haciendo hoy en la ciudad de Medellín, también hay colegaje, hay creación de valor conjunto. En algún momento empezaremos a hacer un trabajo juntos, espero. Entonces te quería invitar al podcast y la filosofía es súper sencilla. La filosofía de este podcast es uno se rodea, uno es con qué persona se rodea. Entonces lo que hemos tratado de hacer con este podcast ha sido sencillo y es traer invitados de personas que admiramos, de personas que creemos que están haciendo cosas buenas por la ciudad, que están cambiando la imagen, y por eso estás hoy aquí. Bienvenido. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y saludos a todos. Como lo estabas diciendo, sí, desde muy chiquito, como con lo que acabaste de decir, siempre he creído que uno es ese promedio de las 5 personas con las que se rodea. Entonces empecé como de manera desesperada a querer entender la industria, a querer como buscar apadrinamiento, con quién me juntaba que me enseñara un poquito, con quién me juntaba que me dejara entrar a una junta, a un comité de estructuración, y así encontré pues o empecé a encontrar el camino. Contame un poco cómo arrancaste, qué has hecho, hoy en qué estás. Pues arranqué muy chiquito con el tema agro. Mi familia es una familia agropecuaria, ganadera, citrícola, con temas de agro, de finca siempre, y empecé en una empresa que hoy todavía vive, ¿cierto? Y es una empresa importante, se llama El Sideral, es una empresa de agroexportación de cultivos de aguacate. Y empecé con esa empresa desde muy chiquito y paralelo siempre estuve metido en el tema de la construcción, o siempre intencioné meterme en el tema de la construcción buscando una. Entonces tu familia era agricultores. Así es. Aguacate. Así es. ¿Grandes o pequeños? En temas de ganaderías grandes, en temas de cultivos, de otro tipo de cultivos, maíz, sorgo, algodón, grandes. Yo fui el que empecé con el tema de aguacate exportación. Una pregunta hoy, para decir uno que en el sector agro es grande, está hablando de ¿cuántas hectáreas? Depende. ¿O depende del cultivo? Sí, en flores, por ejemplo, que es un cultivo intensivo, yo creo que a partir de 10, 15, 20 hectáreas ya es grande. Ya está exportando mucha plata. En agro, extensivo, que es mangos, cítricos, aguacate, palma, bozos grandes desde 200, 300. 200, 300 hectáreas, ya mueves una caja importante, ya tenés una capacidad de empleo importante, una inversión importante, sí, más o menos desde las 200 o 300. Vení, que yo de eso pasé poco. Por ejemplo, en el tema de palma, ¿cuánta gente por hectárea emplea? En palma puntualmente no tengo el dato exacto. O aguacate, pero por aguacate, por ejemplo, nosotros empleamos 1.5 empleos directos cada 1000 árboles sembrados y sembramos 250 árboles por hectárea. Eso quiere decir que empleamos casi 2 personas algo por hectárea. No, menos, o sea, casi 1,5 personas cada 4 hectáreas de empleos directos. Y ¿cierto? Una finca, ¿cuál es el punto como de que uno dice esto vale la pena, o sea, y de pronto me equivoco, mínima. Sí, ¿cuál es la escala mínima de una finca aguacate? Pues yo tengo un socio que tiene 1000 arbolitos de aguacate, que son... ¿Media hectárea? No, son 3 hectáreas, 4 hectáreas largas sembradas. Y en esos 1000 árboles está cosechando más o menos 105 toneladas todos los años. ¿Eso es cuánta plata? A 5.000 pesos kilo, son 550, 600 millones de pesos al año. Y el costo de manejar el cultivo al año son 180, 200 millones de pesos. O sea, en 4 hectáreas hay un ejercicio supremamente rentable, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay que hacerlo... No jodas, es una locura. Es una locura. Entonces, ¿para qué estás haciendo hoteles?
ya te voy a explicar qué pienso yo y cuál es la relación, que tiene una relación. Pues no, pero Tasa de cambio. la facturación es una salvajada. La facturación es una salvajada, pero hay que esperar. Pues yo tengo una socia que tiene más de 3.000 hectáreas de aguacate, entonces ¿eso qué va a hacer? Eso va a ser inmenso. Eso va a ser inmenso. Si logran llevarlo a adultez, que es donde el negocio se pone bueno, a partir del 6º año, es un negocio muy bueno, con los controles de costos claros, con las certificaciones importantísimos. El gremio aguacatero hoy en Colombia se está formalizando mucho, y no solo se está formalizando, sino que se está globalizando, y la forma de globalizarse es a través de las certificaciones. Entonces vos tenés que arrancar con Global Gap, que quiere decir una certificación de buenas prácticas agrícolas a nivel mundial. Global GRASP, que es buenas prácticas agrícolas en relación con la dignificación laboral, ¿cierto? Es Meta, que también tiene que ver con la dignificación laboral. Rainforest, que tiene que ver claramente con la preservación del medio ambiente y el buen uso de las fuentes hídricas, bosques, etc. Entonces, cada que te certificas Todo eso más, es para poder exportar. no, vos puedes exportar únicamente con predio exportador ICA, ¿cierto? Ok. Y ya los supermercados te empiezan a exigir Global Gap mínimo. Ok. Pero ya hay digamos un siguiente nivel de recibidores, como se llaman en Europa o en Estados Unidos o en el sudeste asiático, que empiezan a pedir la fruta con unos niveles de certificación diferentes, ¿cierto? Entonces, Marks and Spencer en Inglaterra no te compra fruta si vos no tenés SMETA o si no tenés Global GRASP. Quiere decir que vos estás dándole un empleo digno a la gente que está trabajando en el cultivo, ¿cierto? Entonces, Colombia se está volviendo muy fuerte en esas certificaciones, en la globalización de su fruta, porque como el café no es Cartama lo está haciendo muy bien, entonces la fruta de Cartama es muy buena y la del Sideral es X, es marca país. El Sideral es tuyo. El Sideral es la empresa nuestra, así es. Es una marca país, y en Estados Unidos se consume aguacate colombiano, peruano o mexicano, no se consume aguacate de fulanito o peranito. Los productores mundiales son quiénes? Los productores mundiales México son, es el primero. México es el número 1 del mundo, mejor Ok. dicho. Y luego le sigue ¿qué? Chile. A vos que te gusta la economía, te lo doy en cifras. Ahí me estás oyendo bien. Gracias, Te lo José. doy en cifras. El mercado del aguacate el market cap vale $5.500 millones anuales, ¿cierto? FOB, o sea, la fruta que se pone en puerto vale $5.500 millones. De esos $5.500 millones, O sea, 5 billones. 5 billones. Exacto, A lo gringo, pues. 5 billones y medio a lo gringo. De esos 5 billones y medio, la relación de México con Estados Unidos son 3.3 billones. O sea, se comen el 62% de la torta. El otro, Por cercanía, me imagino. ¿O por cercanía y por cantidad de producción, ¿cierto? Y al México ser número 1 en productividad, Estados Unidos es número 1 en consumo, ¿cierto? En consumo de aguacate importado. Entonces, O sea, esos gringos ya están comiendo aguacate diario. es una locura lo que consumen. Entonces, Y puro hash. Puro hash, solo hash. Pues hay un 2 o 3% que se llaman aguacates verdes en la industria, que los produce República Dominicana y Kenia, y son aguacates como lo que ve uno aquí, Papelillo, Lorena, ese tipo de aguacates, pero no Que hacen... ese es el de consumo interno acá. Sí, exacto. Eso no exporta. Que se ha empezado a transformar también. Entonces, ya me vengo a lo micro, que es Colombia. ¿Cómo que transformar? Vamos a empezar a exportar papelillo. No, cuando te digo transformar, es que el Lo vuelve consumo normal. interno de Colombia ha dejado de ser de aguacates verdes y ha empezado a ser muy fuerte en hash. Ah, sí. Sí. O sea, se está, digamos que toda esa producción interna se va a perder en algún momento. No perder, porque digamos que se empieza a segmentar, creería yo, esto es una teoría y no es un dato, pero es una teoría mía, que digamos que se empieza a segmentar en cuáles son los nichos económicos que consumen cada uno de los aguacates. Un aguacate hash es caro, ¿cierto? En y es relación chiquito. a lo Es otro, chiquito. exactamente. La porción perfecta, pero es chiquito. Entonces vos ves que hoy en los carullas, en los euros, en los supermercados donde accede la población de estratos más altos, el consumo más alto puede ser el de aguacate hash, diferente en las plazas minoristas y mayoristas. Pero empieza a haber una transformación que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con el gusto, que tiene que ver también, Es que es más grasosito. y no solo eso, sino tiene que ver mucho con lo que ha pasado también en la industria de la construcción, y es que ya no hay apartamentos de 500 metros, 4 alcobas, ya las familias no son de ese tamaño, ya los apartamentos son 80 metros, una alcoba, Se te daña el máximo aguacate, dos. o sea. Exactamente. Entonces la gente... ¿Cómo se llama
en la finca Sí. hay un árbol de aguacate que cuando da aguacates parecen balones de fútbol, o sea, Sí. es un aguacate gigante. Eso es un encarte porque, o sea, tener que invitar a unos 30 personas para comerse aguacate. Exacto, o envuélvalo en papel aluminio. ¿Cómo se llama a la ese nevera. aguacate? Hay varias especies, pues, pero hay una que es muy redonda, que se llama choquete. Hay otra que se llama Colin Red, que son de esas redondas, son aguacates como de climas más templados, o sea, de 1400 metros hacia arriba. No tan frío como el hash, pero no tan caliente como el papelillo y el otro que es de la costa, pues. Sí. Entonces también por eso pienso que se ha venido convirtiendo como el tema del aguacate hass ha venido teniendo aceptación en los modelos de familia, en los modelos económicos de los hogares ahora, ¿cierto? Vos coges un aguacate hass, lo partís, almorzás con la mitad y desayunás con la otra mitad, pero ya lo botaste, no es, Sí, no es te ese daña. balón que tenés que hacer un sancocho, invitar a 10 para que se coman el aguacate. Entonces también tiene que ver con eso. Nosotros en el mundo hoy como productores estamos en qué punto. Acabamos de meternos al tercer puesto. Hasta México, productor. No jodas. Sí, Perú, segundo productor a nivel mundial. Ah, Chile, Perú es mayor que Chile. Perú es mayor que Chile. En Chile había problemas de agua graves, Sí, ¿verdad? ya te cuento de eso, que hacia eso va las certificaciones también. Y Colombia empezó a meterse por encima de Chile, ¿cierto? Porque Chile tiene un problema grande, y es que el tema del agua en Chile es privatizado, ¿cierto? Entonces, si a vos te nace un nacimiento en tu finca, valga la redundancia, el agua es tuya y vos puedes disponer de ella, no es ni del Estado ni del pueblo. Entonces los palteros, como se llaman en Chile, cogieron todas las colinas donde se producía el agua, se las entregaban al aguacate hass, porque allá, a diferencia de Colombia, que ese es punto clave importantísimo, allá sí se necesita riego, en Colombia no se necesita riego. En México se necesita riego. En algunas zonas, no Porque en México todas. es árido. México Pues, es árido, ciertas zonas. pero tiene pluviosidad constante. Chile no, Chile se mete en una época de verano importante y necesita riego. Igual En que Colombia Perú. no hay riego. En Colombia hay algunas plantaciones con riego, pero son más ensayando, testeando, ¿cierto? Pero yo podría decir que el 90% de los cultivos en Colombia es sin riego. O sea, quieren aumentar la productividad y están ensayando si con el riego la aumentan. Exactamente. Pero hoy, por ejemplo, el agua es un problema en el aguacate hass. O sea, llevamos 2019, 20 y 21 afectados por un fenómeno de la niña. Se donde las pudren por el agua. pluviosidades se duplicaron y hay un tema complejo en el tema de radicular de la planta, productividad, floración, fructificación de la flor, etcétera, etcétera. Entonces, es importante porque el tema ecológico y los ambientalistas que dicen que el aguacate hass está destruyendo el tema hídrico y que a una tonelada de aguacate necesitan 700 litros de agua, eso es mentira. O mentira Pero- es impreciso. ¿Sí me Pero te hago entiendes? una pregunta, es como, alguna vez creo que en el colegio me enseñaban que hay ciertas especies de árboles que sacan agua de la tierra. Entonces le ponieron el caso del eucalipto y del pino, y que habían otros que creaban agua. ¿Esto es de esas especies que, digamos, sacan agua de la tierra o, Sí, o todas son así? Claramente todos los árboles sacan agua de la tierra, ¿cierto? Necesitan nutrirse. El tema no es cuáles lo sacan y cuáles la disponen, sino es más profundo a nivel medio ambiente, y es cuando hay monocultivos, mejor dicho, eso va más atrás, y es en las zonas ganaderas que se deforestaron para tener participación de más ganadería, se anula algo que se llama sotobosque, ¿cierto? Y el sotobosque es una esponja de raíces que hace el bosque. ¿Por qué? Porque está el eucalipto, está el pino, pero hay un siete cueros, pero también hay un roble, pero también hay un guayacán, no sé qué. Entonces la diferenciación de las raíces crea una esponja gigante, y eso cuando llueve es lo que retiene el agua, ¿cierto? Y lo que le va soltando agua a las quebradas, a las escorrentías, Entonces es un refugio, es una acumulación de agua, ¿cierto? El sotobosque. Cuando se anula el sotobosque, se produce ganadería. La tierra se compacta. La tierra se compacta. Cuando llueven 100 litros o, no sé, 1000 litros ¿Cómo era el término de lo de las raíces? de sotobosque. Sotobosque. Pues todo esto que estoy contando es información. No, que si buenísimo. algún ambientalista nos puede estar viendo y diciendo, man, están locos lo que están No le diciendo, pare bolas a los me puedo estar ambientalistas, equivocando, pero es el concepto que tengo. Entonces el problema no es un tema de que el aguacate requiera
mejor dicho, el tema no es que el aguacate le robe agua al sotobosque. Antes, la analogía es, ¿usted qué prefiere? 100 hectáreas de potrero que no hacen nada en cuestiones hídricas, o 100 hectáreas de aguacate Hass que por lo menos dan sombra, por lo menos. Dan sombra. Y generan algo de raíz. No, y ahora, otro tema que viene pegando muy duro, en los cultivos de aguacate Hass. ¿Quieres algo de tomar? No, así estoy perfecto. ¿Una soda? Sí, porfa. Los cultivos de aguacate Hass hoy se pueden certificar con bonos de carbono, ¿cierto? Entonces, ¿qué preferís? ¿Un potrero limpio? Que no tengo nada de crítica contra la ganadería. Yo sí. Ya hablamos de ese tema que me gusta. ¿Qué preferís? ¿Un potrero limpio o 250 árboles por hectárea que están convirtiendo dióxido de carbono en oxígeno? ¿Cierto? Vos sabes que un árbol funciona coge dióxido de carbono, lo acumula en su madera y suelta oxígeno. Esa es la función. Sí, así es como funciona un árbol. Entonces sí o sí, puede que hubiera sido mejor que estuviera el bosque nativo y la selva de hace 500 años, hermosa en un ecosistema de fauna y flora, pero hoy es muy difícil, porque hoy el ser humano necesita comer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el peor de los escenarios? ¿Cuál es el menos malo? Para mí ese es el tema puntual. Dame tu visión al respecto. Entonces, por ahí sale un documental que la vaca tiene la culpa de todo. Sí. ¿Lo has visto? Sí, claro. Eso es interesante. Después sale el presidente Petro y habla de que las grandes extensiones de tierra para ganadería son improductivas, y en algún momento amenaza con que les iba a subir los prediales para que crearan cosas de mayor valor agregado. No me quiero meter en el tema político, pero un poco a ver si es correcto el análisis, y es cultivo de aguacate versus ganadería, o cultivo de palma versus ganadería. Yo sí creo que tiene unas cosas positivas, y es, pues primero, desde lo ecológico, así sea monocultivo, pensaría que es mejor el cultivo que la ganadería. No sé si eso es correcto o no es correcto. Es que tiene demasiados puntos, o sea, se puede analizar desde muchísimas perspectivas. Bueno, luego viene desde el valor agregado, sí, generación de empleo y producción por hectárea de tierra. Sí. Entiendo que el valor agregado, la venta final que sale de una hectárea cultivada es muy superior a la de la ganadería, ¿o no? 40 o 50 veces superior. ¿40 o 50 veces? Sí. Es que, mira, te pongo un ejemplo. O sea, el aguacate Hass se cultiva... ¿Cuánto vendes por hectárea en un aguacate Hass? Yo puedo vender en una hectárea normal, adulta, más o menos 60 millones de pesos al año. ¿Y en ganado 2 millones? No, sí mucho. Sí, además, mucho. Porque el aguacate Hass se cultiva en tierras de 1700 metros sobre el nivel del mar, hacia arriba, que no son tierras productivas en ganadería. O sea, no es ir a Montería a que te coman 4 o 5 novillos por hectárea. Son tierras que, mejor dicho, no sé, una ternera en 5 o en 10 hectáreas, pues, entonces ahora, sí que menos. Ahora me decías que habías estado en aguacate, pero tu familia había estado en otros cultivos. ¿Cuáles eran? Maíz, sorgo, algodón. ¿Cuánto es en maíz, por ejemplo, o en sorgo? En maíz, una hectárea de maíz puede vender 10, 15 millones de pesos al año. Al año. Estoy desactualizado pues de precios de maíz y de productividades, porque ahora hay... pero de entrada en valor agregado es 7, 8 veces más. Sí. Entonces, y en empleo, en productividad económica, que le pega al PIB directo de la economía, muchísimo más. En empleo, muchísimo más. En cadena de valor, porque ahí no solo consume, mejor dicho, en ganadería consumís un novillo pequeño y lo pones a cebar, ¿cierto? Aquí consumís, o sea, tenés que traer desde el vivero, material vegetal, insumos continuos, mano de obra continua. Hay una cascada de industria. Exacto, mucho mayor. Hay un derrame económico muchísimo mayor. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿por qué? Eso desde el análisis económico y desde el análisis socioeconómico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cultivos como el aguacate Hass, por ejemplo, le llevan a las regiones empleo, pero empleo formal. Empleo formal, donde vos puedes amparar una familia a través de un sistema de seguridad social, a través de un sistema de salud formal, pago, ¿cierto? A través de un sistema vacacional pago, a través de unos ahorros por cesantías pagas, que eso en la ganadería hoy funciona, pero no todo el mundo. Yo conozco casos de fincas donde les pagan 20.000 pesos al pobre hombre. Exactamente. Sin nada. No todo el mundo.
Entonces, desde un análisis socioeconómico, desde un análisis de progreso, de capitalismo consciente, yo creería que sí es mejor el tema de los cultivos al tema de la ganadería. ¿Y por qué no pega en Colombia? ¿Qué cosa? Porque en Colombia, pues no sé, no tengo datos, pero si uno pintara el país en extensiones dedicadas a la ganadería y extensiones dedicadas al cultivo, pensaría que la ganadería, pues si me invento cualquier cosa, es 50 veces más hectáreas que la de cultivo, ¿no? Sí, total. No pega es porque, a ver, por muchísimas cosas. Porque primero, que ahora que me preguntabas de lo político, yo pienso que el discurso político hoy de la izquierda está totalmente errado frente a la distribución de las tierras y hacia la eficiencia de las tierras en ese cultivo, o sea, el rollover de ganadería a cultivo. Sí, es más productivo, es mejor, pero eso tiene unas implicaciones. Por ejemplo, si sembráramos toda la costa en limón Tahití de exportación, No hay cómo venderlo. no hay cómo venderlo y quedaría a 100 pesos el kilo, ¿cierto? Pues es una ¿Qué exageración. podemos producir en la costa? Que hay grandes extensiones donde puedes meter tecnología, donde puedes meter los tractores que necesitan, donde puedes cultivar. ¿Cómo lo hacen en el mundo desarrollado? Que tenga mercado, pues Sí. no que... Hoy, por ejemplo, Maíz. deberían volverse muy intensivos, no muy intensivos, muy industrializados en cultivos de granos y commodities, maíz, soya, sorgo, pues que es arroz, algodones, Ahora, que son productos... Ahí hay una cosa que sí es un hecho, y es que eso solo funciona en grandes extensiones. Exactamente. Eso no es para el cultivador, pues. Exacto, entonces cuando el presidente pretende entregar parcelas de 10 hectáreas para que sean muy eficientes en la producción, sin capital, sin información, sin apalancamiento, sin acceso a deuda, eso no va a funcionar. No funciona. ¿Cierto? Usted siembra 5.000 hectáreas de papaya, que es lo Se que le se pretende pudren- desde el discurso político. Se le pudren 4.000. Se le pudren 4.000 y las otras 1.000 le toca salir a venderlas a 200 pesos, porque inundó el mercado, porque inundó la mayorista, porque la mayorista la regula nadie o nadie sabe quién la regula, ¿cierto? Entonces ahí también hay un problema. Entonces el discurso es demasiado sesgado, demasiado populista y no funciona. Eso está comprobado hace muchísimos años. En que no aguacate, funciona de ¿por esa qué manera. funciona? En aguacate funciona porque hay demasiado interés privado, demasiado interés y demasiados capitales grandes buscando eficiencias. Que es lo mismo el banano. Lo mismo el banano, lo mismo el plátano, lo la mismo palma. la flor. Exactamente. O sea, al final pasa lo de siempre. Actividades reguladas por el Estado no funcionan, actividades manejadas y dominadas por el privado son Tienen que exitosas funcionar. y traen mayor derrame económico y social. Exactamente. Entonces en aguacate hoy hay un tema de industrialización grande. Digamos que el aguacate, por ejemplo, está jalando la agroindustria, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Ya no son cultivos en zonas altas, que está jalando la agroindustria en zonas altas, ¿cierto? Que no existía. Digamos que el banano, la palma, algo de mango, venía haciendo ese trabajo en las zonas bajas, en costas, en valles, etcétera. Pero en las zonas altas no había agroindustria diferente a la forestal, a la maderable, que empezara a jalar una economía diferente. Entonces aguacate se metió a esas zonas altas de cordillera, que Colombia es muy fuerte porque se puede sembrar el aguacate en las 3 cordilleras por encima de 1.600 metros, y empezó a jalar agroindustria. ¿Qué es agroindustria? Que llegó un grupo chileno con $5 millones y yo quiero aquí 300 hectáreas y las voy a sembrar. Y no solo las voy a sembrar, sino que voy a montar un packing house donde pueda clasificar la fruta, voy a montar una bodega donde pueda tener los insumos, voy a tener 2 o 3 tractores, voy a tener 150 empleos directos. No, una belleza. Eso cambia un pueblo. Eso cambia un pueblo. Pues tan cambia un pueblo que vos lo medís todo en economía. Colombia, 2010, exportó $54.000 en aguacate Hass. En un año, $54.000. Nada, no existe. Creo que este año deberíamos estar cerrando por 350 millones de dólares. O sea, Ve, eso, ahora estoy en un ejercicio muy bonito, del cual estoy muy orgulloso que me invitaron. Se llama Antioquia Emergente. Y lo lidera una persona que admiro mucho, que se llama Alejandro Salazar, que fue una persona que en su momento trabajó con Porter y demás, y tiene un equipo de economistas, me imagino, Sebastián, su hijo, Mateo, hay otro pelado que es el hijo de Peñalosa, y ellos muy buenos con los números. Okay. Y entonces están
arrancan desde lo macro, analizar cuáles son los sectores que tienen mayor crecimiento dentro del PIB antioqueño, porque la teoría de ellos es que las oportunidades emergen, no se planean, o sea, no es como que yo hoy gobernante, gobernador de Antioquia digo, Medellín se va a convertir en una potencia en el cultivo de, a ver, una cosa bien rara, de coco, puta, no sé. Y hago todo para que se dé eso, no, eso en la práctica termina fallando, las cosas empiezan a salir emergentemente. Sí, hay una predisposición. Sí, entonces, dentro de las industrias, Antioquia tiene como unos sectores que son los sectores tradicionales y tiene otros sectores que son los emergentes. Y me he enfocado mucho en lo del aguacate, porque cuando hablamos de los sectores tradicionales de Antioquia estaba el minero energético, estaba el industrial, el bananero, el textil, el banano. Pero cuando hablaban de lo emergente, ese dato que diste de 30.000 a 300 y pico millones de dólares, ya lo vieron. Sí. Y dicen, ahí hay una industria que está saliendo adelante sin el apoyo público, que es liderada en su totalidad por privados, y lo que va a traer en divisas es gigantesco. Y yo creo que esos 300 fácilmente llegan a 1 billón en los próximos años. Total. Y cambian regiones por completo. Otro análisis que te hago ahí, mi suegro toda la vida ha soñado con ser ganadero, pero toda la vida ha fracasado en su sueño. Ahora finalmente logró comprar una tierra en Caldas, Norcasia, y alguna vez teníamos una discusión de lo pobre de la región. Y entonces yo le decía, es que es imposible que, o sea, la desigualdad de un país como Colombia radica principalmente en los modelos que existen. Cuando hablamos del campo, en los modelos económicos del campo. Entonces yo le hacía la siguiente matemática, le decía, compré una finca chiquita, pues pocas hectáreas, no sé, 60, 70 hectáreas, pues no es la gran finca. En esa finca emplea 3 personas. Le pregunté que cuánto pagaba de predial. Sí. Yo creo que no paga 4 millones de pesos al año. Y entonces se quejaba que porque la vida siempre está derrumbada, que los servicios le tocan, la seguridad, etcétera. Y le decía, vení, pero tapo, es que con 4 millones, ¿cómo querés mantener infraestructura vial? ¿Cómo querés? Es imposible. Sí. En su momento, la asociación de, ¿cómo es que llama esto de cafeteros? Asociación Colombiana de Cafeteros. Sí. La primera vez que yo fui en Armenia, que fue hace muchos años, a mí me impresionó esa región porque en ese momento teníamos una industria cafetera potente y esa industria pavimentó Armenia. Armenia no, el Quindío. Sí. El Quindío. Y invertía mucho en la región. Y el suroeste antioqueño, por ejemplo. De acuerdo. Pues, entonces, mira la importancia de industrias emergentes como la del aguacate. Total. Te quería hacer una pregunta ahí. ¿Cartama es la más grande? Cartama... ¿O es la más famosa? No, sí es la más grande. Entonces Cartama es una empresa, no solo la más grande, entiendo que es la más grande del mundo. Ah, no jodas. Es la más grande del mundo en tierras cultivadas. Mejor dicho, Cartama, entiendo, a modo chisme, porque no participo en Cartama, entonces puedo estar siendo impreciso, pero es la empresa que más tierra tiene comprada en proceso de siembra y a siembra futura, ¿cierto? Que son como 6.500 hectáreas. Cartama es muy grande y le va a traer, pues le tiene que traer un derrame económico importante a Colombia, muy importante. ¿Vos, por ejemplo, estás en qué zonas? Nosotros estamos en Urrao, que es suroeste antioqueño, el último municipio del sureste antioqueño. Tenemos allá un hub de producción. La tierra de Rigo. La tierra de Rigo, importante. En Amalfi, que es nordeste antioqueño, estamos con una participación importante. De hecho, fuimos de los primeros. ¿Uno para Amalfi llega por dónde? Por Barbosa. Por la Barbosa. vía saliendo hacia la costa. Hacia la costa, pero no. O sea, hacia Puerto Valdivia, no subís allá. No subís a Don Matías, sino que seguís hacia Puerto Berrío. Ok. Y te desvías a las partidas del nordeste, que es Carolina, Yolombó, Amalfi. Estamos en Amalfi, estamos en Urrao, estamos en el norte del valle, en unos municipios que se llaman El Dobio, Roldanillo y Versalles. Son municipios de la cordillera occidental colombiana, entre Pereira hacia arriba, hacia la Unión. Estamos en Manizales también, en un municipio que se llama Villa María, y estamos empezando una operación en el Líbano, en Tolima. O sea, tiene una operación grande. Sí. ¿Tienen comercializadora? No, actualmente todo lo estamos entregando a Cartama, inicialmente a Cartama, a Montana, a algo de Jardín. Digamos que hay 3 o 4 comercializadoras
muy buenas, muy serias, muy importantes, que ya tienen un volumen y una representación en el exterior importante. Y por el volumen tuyo, en algún momento sería lógico tener comercializado. Hacia allá va el proceso. Entonces, parte de lo que te decía, y es, vos puedes tener 1000 hectáreas, pero si de las 1000 tenés 800 en levante, todavía el volumen no ha venido a la superficie. Exacto. Entonces, cuando ya el 80% de las plantaciones estén adultas, ahí sí tenés volumen. Ahí tenés 8.000 o 10.000 toneladas año. ¿Estamos vendiendo a dónde? ¿A Estados Unidos principalmente? El mercado natural colombiano hoy es europeo. España, Francia, Holanda, Inglaterra. Que en el banano, entiendo, pasa lo mismo. En el banano, entiendo, es muy fuerte también Europa. Hace 2 años... México no hay cómo competirle, la cercanía. No, hace 2 años abrimos Estados Unidos, que es el número 1 en consumo. Y empezamos a trabajar con Estados Unidos hace 2 años, hace 3 años, creo que fue en el 2019, cuando se abrió el protocolo político, ¿cierto? Político agrícola de poder exportar Colombia aguacate a Estados Unidos. Con Trump estaba de presidente. Se abrió el protocolo, eso no quiere decir que inmediatamente se empezó a exportar, porque eso tiene que tener afinidades y parámetros técnicos entre la FDA allá y el ICA acá, que son complejos, y ha venido tomando cada vez más tracción, y hoy estamos haciendo ejercicios importantes a Estados Unidos. Yo creo que eso se va a empezar a poner 50-50, hoy es 95-5, ¿cierto? En la conversación de la estrategia emergente, han recalcado mucho. ¿Has escuchado alguna vez el término long tail y short tail, cola corta o sí, cola larga, sí, que habla de productos commodities y de productos de nicho? Sí. Y el aguacate aparece como long tail, producto de nicho, que es mucho más rentable que frutas. O sea, hoy yo creo que nosotros tenemos una agroindustria interesante en banano, sí, pero dicen que es, por ejemplo, mucho más rentable el plátano. Sí. Porque es por unas comunidades más específicas, claramente los latinos que están afuera. Exactamente. En el aguacate también hablan de que es un nicho. Yo no sé qué tan nicho sea, la verdad, porque creo que se ha popularizado bastante. Lo que pasa es que sí, el banano sí es el commodity de las frutas y la manzana. O sea, esas son las frutas que todo el mundo come. El banano, entiendo, pues hay gente que sabe muchísimo más de banano, yo no sé nada de banano, pero el banano se produce en la línea ecuatorial del mundo, ¿cierto? Y creo que es un tema que ya es tan masivo que la competencia del costo, por ejemplo en el sudeste asiático, son muy agresivos en el tema, y en Brasil creo que son muy eficientes en temas de costos y en temas de productividad, y como ya es tanto y de tantas partes, se empieza a transar como commodity. No estoy seguro que sea un commodity. No, pero es que solo pensá en países que lo hacen, entonces Ecuador, Costa Rica, todos. Un tema de unos márgenes muy bajos, muy apretados. Por ejemplo, en aguacate los márgenes hoy en Colombia son altísimos. O sea, en una plantación adulta vos puedes tener márgenes evita el 70% sobre la venta. Absolutamente. ¿Y crees que...? Pero tiene mucha relación claramente con la tasa de cambio, ¿cierto? O sea, porque vos en destino vendes, por decir, Europa, caja de 4 kilos, 13 euros, ¿cierto? Si el dólar, que es la moneda por la cual nosotros triangulamos la operación, está a 4.800 o está a 3.500, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia, porque los costos tuyos son en pesos colombianos. Pero vení, una pregunta con el tema del aguacate. Todo el mundo está sembrando aguacate, o eso es la idea que uno tiene, pues, desde el pequeño cultivador hasta el grande. Un país como Colombia es capaz de mover la balanza del mercado global de aguacate. O sea, porque si ahora hablábamos de que si uno sembrara toda la costa, no sé, en limón, pues no hay mercado para eso. Sí. Con lo que está sembrando el aguacate vamos a mover esa balanza dominada por los mexicanos, por los peruanos. O sea, sí se puede mover la balanza, no solo por cantidad, que tiene muchísimo potencial en cantidad, o sea, en área sembrada, sino con una cosa clave que es muy especial, y es que el aguacate en el mundo se mide por ventanas de productividad y comercio, ¿cierto? Cuando salen las cosechas. Exacto. Entonces México sale en 2 cosechas muy marcadas al año. California sale en una cosecha muy marcada al año. España, que también produce, sale en una cosecha muy marcada. Muy distinta a la de California y a la de México. Para decirte, Perú es el segundo del mundo y toda la producción la saca de mayo a julio, o sea, en un periodo súper corto. ¿Y Colombia sale en qué fecha? Colombia tiene un tema súper especial, y es que es capaz de producir aguacate 11 de los 12 meses del año.
Hoy se está hablando de los 12 de 12, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué zona sembraste, y por eso tenés tus cultivos en diferentes regiones del país. Exactamente. Entonces, Colombia tiene algo muy especial. Está llamado a ser una potencia en eso. Que no solo lo está viendo el colombiano, sino que lo está viendo el holandés, el español, el mexicano, el chileno, que todos ya están aquí comprando tierra y sembrando, y es eso, que es atemporal, ¿cierto? O sea, puedes sacar aguacate todo el año. Entonces, si vos vas y hablas con Whole Foods, o con Publix, o con cualquier supermercado en Estados Unidos, y te dice, bueno, ¿usted qué tiene? Y le dice, yo tengo 5.000 toneladas. Pero no como el peruano que las tiene en 2 meses. 4 meses máximo, sino que yo le puedo entregar fruta todo el año. Entonces hay un apetito gigante por esa fruta, ¿cierto? Que hoy pues estamos en trabajos técnicos, nutricionales, importantes, pero hay un apetito solo por la atemporalidad de las cosechas. La temporalidad con relación a que es muy amplia la ventana de mercado. Y ahí es donde está la clave, ahí es donde está el long tail, como decías ahora, el producto de nicho, y es que así el aguacate en el mundo se vuelva un commodity, el aguacate colombiano puede que nunca sea un commodity, porque lo puedes ir a transar de manera diferente, ¿cierto? Hay dos formas, para acabarte el cuento, hay dos formas. Uno que se llama mercado spot, ¿cierto? Que es, vos llegas a la plaza con un contenedor de mercado, a la plaza en Europa, en Holanda, en Algeciras, en todos esos puertos que reciben, y es a lo que esté la fruta esa semana, ¿cierto? Porque es mercado spot. Cuando vos podés negociar, ¿estamos bien? Dale. Cuando vos puedes negociar la fruta y te sentás con un supermercado y le decís, vea, yo tengo fruta todo el año, entonces a mí no me importa si la fruta mía me la paga bien o mal, páguemela siempre igual. Cuando esté bajita, usted se da la pela. Cuando esté alta, yo me doy la pela, pero negociemos a $1.50 todo el año. Pero ahí es donde el colombiano puede salirse del commodity, y ahí es donde está la diferencia. ¿Qué hubo? En mi familia pasó eso, y es que entraron un mexicano, un gringo y un colombiano. El mexicano ya era grande. Tierra, aguacates allá, y nos dijo, aquí ya no hay tierra para comprar, pues para extenderme, no tengo tierra, me sale carísimo. Exactamente. No me dan los números. El gringo dijo, yo pongo la plata, y el colombiano le dijo, hágale que yo me encargo de la operación. Y compraron tierra igual a pena, señor. Exactamente. Están sacando por traviesa, creo que sí. La traviesa y la cosecha principal. Sí, entonces eso que vos decís es muy importante. Colombia hoy tiene un costo de oportunidad en tierra grandísimo, o sea, hay una oportunidad gigante de comprar tierras muy bien compradas, con disponibilidades de agua muy buenas, con mano de obra de vocación agrícola, que eso es otra cosa importante, con mano de obra pagada a pesos colombianos, ¿cierto? Con una capacidad de productividad muchísimo más alta y con un sistema de costos más liviano. ¿Qué pasa? Que vos estás jugando en el mercado mundial, entonces tu comparación no puede ser si aquí vale a 10 millones, aquí vale a 15 millones, no, ¿cuánto vale en México? Vale $40.000 una hectárea. O sea, en Colombia una hectárea hoy para producir aguacate está valiendo a tasa de cambio de hoy $5.000, $6.000, una hectárea buena, ¿cierto? 30, 40 millones de pesos, más o menos. Entonces hay una diferencia gigante en el juego mundial de la productividad, y por eso hay tanto enfoque de ellos acá. Irma, una pregunta, valor agregado, vienen proyectos de valor agregado, y me refiero sí. Por ejemplo, en el caso tuyo vas a llegar a un momento de producción donde le vas a meter la comercialización, ahí le metiste algo de valor agregado, pero lo pregunto es, siempre hemos terminado vendiendo la fruta, el banano, o el plátano, o el maíz. Hay proyectos de vender, no sé, no el aguacate, sino el guacamole, o no sé qué más se haga, o aceite de aguacate. ¿Hay algo pensado en ese sentido? Sí, de hecho Cartama, por ejemplo, ha sido muy juicioso pues como empresa ha sido muy juiciosa en crear esas líneas de negocio. Entiendo, ya están sacando guacamole sin conservantes, guacamole para exportación, etc. Pero yo siempre respondo la pregunta igual, y es, o sea, sí hay una capacidad, sí hay oportunidad, pero es un negocio totalmente diferente. O sea, es como decir que en banano, un negocio importante del banano va a ser la compota de banano. Es otra cosa. Es otro mundo. Colombia, si produce 100.000 o 200.000 toneladas de aguacate, convertirá o le dará valor agregada a 1.000, si es demasiado fuerte. Entre champús, entre aceite de aguacate prensado en frío, entre la industria cosmética, entre el tema de consumo oreca, pero con valor agregado. Pero es que la masa y el volumen es tan grande
que no empieza a ser un factor importante. Ahí en la existirán industria. algunos industriales Sí, que, claro. que van por el valor agregado y tendrán algún margen mayor y se irán a un nicho aún más específico. Exacto, y montarán una empresa que tiene que ver con aguacate, pero que nada tiene que ver con ese gremio de fruta fresca, que es realmente la clasificación económica, igual que el banano. Son dos líneas totalmente diferentes. Bueno, volvamos al tema de propiedad raíz. Estás hablando de la estrategia emergente. Entonces, dentro de los sectores de alto crecimiento, te contaba que el aguacate era uno. Sí, Se ven ahora te hablé de José Cardona en el tema de videojuegos. sí, Uno de los fenómenos que más llama la atención en esta ciudad es el tema de los nómadas digitales sí, y del turismo. sí, Y ahí estás. sí. ¿Cómo arrancó esa historia? Pues ve, como te decía ahora, yo arranqué desde más o menos, iba saliendo de la universidad, tenía este emprendimiento de agro y a la vez el agro tiene una condición muy bonita, como decía mi abuelo, y es que 9 mamás no pueden hacer un bebé en un mes, Sí. ¿cierto? Usted tiene que esperar los 9 meses y eso es el agro. Tiene que tener paciencia, por más plata, mano de obra y lo que quiera, un árbol crece al ritmo del árbol. Del ¿cierto? árbol, sí. Entonces esa anécdota para contarte que yo tenía el emprendimiento agro, pero pucha, yo necesitaba más candela y quería más y quería aprender más. Entonces paralelo al tema agro, le pedí cacao. Esa historia es bacana porque Michael Molina, que lo has tenido sentado aquí varias veces, es muy amigo mío y trabaja en 4S, en la consultora mexicana. Y Michael trabajaba en la constructora donde yo empecé a trabajar, ¿cierto? Era con ¿Trabajaba Ricardo, dónde? con Ricardo Espinal, Alejo, él empezó No allá. jodas. Sí. Entonces yo, hey Mike, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, huevón, estoy aquí trabajando, pero posiblemente me toque irme porque tengo esta otra oportunidad, venga, le muestro esto. Yo me fui, ya, listo, ¿qué hay para hacer? Venga, aquí tenés que trabajar como gerente de proyectos inmobiliarios. Ah, bueno, hágale. ¿Cuánto me pagan? Ni sé, yo hágale, yo entro sin saber porque yo necesito aprender y además tengo este tema agro. Entonces, paralelo al tema agro, empezó todo el tema inmobiliario que te contaba ahora, de los asociativos, de entender cómo era ese juego, de chuparle rueda a todos estos manes que son muy tesos y han desarrollado cosas muy importantes, y ahí se fue empezando como a generar el tema de propiedad raíz. Entonces, muy metido en el tema asociativo, proyectos, y ahí hace un cruce importante el tema de agro con el tema inmobiliario porque empezamos a desarrollar algunos proyectos agro con unos fondos de inversión de la Florida, ¿cierto? Con unos families de la Florida que hoy actualmente son socios nuestros en unos cultivos y me decían, ¿qué más hay para hacer en Colombia? O sea, ¿qué más hay para hacer en Medellín? Y yo les decía, pues bueno, aquí mueve muy bien, se está moviendo muy bien el tema de propiedad raíz, desarrollo, promoción, y está cogiendo además un perfil muy atractivo para el extranjero, no solo en short stay, que es lo que está viviendo hoy Medellín, sino en ese nomadismo digital, que es ese long stay, ese larga estadía que lo llamamos nosotros, y es que la gente quiere venirse a vivir acá 6 meses, un año. Entonces, a través de esa experiencia, de esa petición, con un par de socios, que Piedra es uno de los socios, Piedrahíta, muy inmobiliario. ¿Quiénes son los socios? Sebastián Piedrahíta y Juan Pablo Duque, que viene del sector textil, gerente de Cheviñón y de Sprit del Grupo Uribe. Se me han sido una vuelta canela Se gigante. dio una vuelta canela gigante. Y creamos la compañía que se llama Standout, ¿cierto? Entonces Standout nace en el 2019-2020. Operadores Plena pandemia. o desarrolladores. Nació inicialmente como una operación long term, una operación para operar Los asociativos. los asociativos, ese nómada digital que quería venir a estar aquí un año, a encontrar un apartamento muy bacano un año y O quedarse sea, acá. apartamentos bacanos, de apartamentos de Sí. 300 metros, 300 full metros, acabados, con piscina arquitectura en la terraza. brutal. Exactamente. ¿Y quién llegaba a esos apartamentos? Mucho nómada digital, presidentes de compañías de Estados Unidos, hemos tenido varios clientes de... ¿Qué edad? ¿Con de familia, sin familia? ¿Por qué Medellín? Hemos tenido clientes de San Francisco, de toda la parte oeste de Estados Unidos, California es muy fuerte a través de ese desarrollo de tecnologías. Se vino todo ese nomadismo digital a Medellín precisamente, y son manes que se están ganando 50, 60 mil dólares mensuales y pagan un arriendo aquí de 5 mil dólares en un penthouse, el número 1. Gente que edad.
de todo, 25, 30, 35, 40, 50 años, pero ¿Con familia o sin familia? Hay muchos sin familia, con esposa, teniendo un hijo, pero viene una tendencia de nomadismo digital muy joven, ¿cierto? Pues yo creo que el nomadismo digital es inherentemente joven, ¿cierto? O sea, ahí están los jóvenes, ¿cierto? Los que han venido desarrollando startups y empresas de tecnología y los que... Pero también es falso, porque es que uno ve... No digo que los... Compañías como Apple, pues, ya son una generación antiguas, pues. Sí. Microsoft, Pero Bill Gates no puede estar más el anciano. Pareto, pues, o sea, Sí. el Pareto es de gente joven, digamos, hasta los 45 años, pues, que todavía están como ahí. ¿Cuántos tienen todavía? 42. Me quedan 3. Entonces empezamos con el tema de ese long term y nos fuimos metiendo a... ¿Y eran operaciones de cuántos inmuebles en Medellín? No, empezamos muy cortos y realmente empezamos con apartamentos de amigos, Sí. muy bacanos, de todos estos proyectos asociativos, donde, hey, vení que yo tengo un penthouse y me quiero ir a vivir a la finca porque coincidió con el momento de pandemia donde todo el mundo se fue a vivir a Río Negro, a Llano Grande. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese apartamento mío? Entonces, venga, yo se lo recibo y ponemos aquí un extranjero que quiere pagar muy bien por ¿Y estar los acá. amoblabas o eran vacíos? Eran amoblados por el propietario, ¿cierto? O sea, el gusto del propietario. Exactamente, el gusto del propietario, por lo general apartamentos muy bacanos, y llegaba el turismo, llegaba el extranjero por voz a voz, hablate con Standout que hace esto, no sé qué, y encajábamos ese nomadismo digital por lo general en esos apartamentos de los amigos nuestros. Entonces ahí nació Standout, después claramente la candela de la hotelería y del short term y del Airbnb y de todo lo que viene sufriendo Medellín, sufriendo en buenos términos, nos empezó a jalar y nos empezó a meter a esos proyectos de operación hotelera o operación corta estadía, pues que hoy digamos que hay diferencias, pero es lo mismo, es el turismo innato de la persona que viene 1, 2, 3, 5 noches a Medellín. Entonces Standout empezó a nacer o nació más o menos en 2020, 2019, 2020, y hoy digamos que el enfoque principal son proyectos de turismo. Es muy joven. Sí, es muy joven. ¿Y están haciendo operación o desarrollo o todo lo anterior? Estamos haciendo todo lo anterior, o sea, desde estructuración, compra de lotes, operación, levantamiento de capitales, inversión. ¿Quiénes te están invirtiendo? En todo nos metemos. Standout. Yo siento que hay diferentes tipos de inversionistas, pero hay un foco muy importante y es las personas que siempre han querido entrar a proyectos inmobiliarios que no tienen 1.000 ni 2.000 millones de pesos y que quieren hacer una inversión de 200 o 300 millones de pesos o comprar un apartamento de 500 millones de pesos para rentas de corta estadía. Entonces hay de todo, desde Friends and Family hasta bancas de inversión, hasta personas que quieren comprar ese lote y hacer el edificio completo como propiedad única. Hay mucho, pero hoy nos estamos moviendo con las cercanías y hay, digamos que un enfoque y un apetito gigante, pues que vos más que nadie lo conoces por el tema de la corta estadía. Ve, contame algo, de esos nómadas que no venían en corta estadía, sino que venían en larga, Sí. pues hay un derrame por la renta que generan, más lo que gastan, pero ¿te conoces alguna historia de alguno que haya emprendido en Colombia o que haya traído cosas distintas para Colombia? Sí, de hecho, a ver, el ADN de Standout como empresa nació en que nos dimos cuenta de algo, y es algo que nosotros llamamos el círculo virtuoso, ¿cierto? Que es lo que está viviendo Medellín, y es el paso a paso desde que llega al extranjero, se queda en el hotel de Lucas Gómez, no conocía Medellín, se queda 3 noches, le encanta Medellín, luego vuelve y se queda 6 meses en Medellín, se viene a trabajar a Medellín y luego de repente dice, hey, ¿cómo así que un penthouse aquí vale $400.000 o $500.000? Es que yo con $500.000 en San Francisco no me muestran pues ni un cuarto útil, ¿cierto? La vivienda promedio de Estados Unidos es $400.000. Exacto. Todo Estados Unidos. San Francisco es de $1 millón. Exactamente, San Francisco, Nueva York, donde está el nomadismo digital en Mucho furor, más caro. es muchísimo más caro. De hecho, ahora la gente hay una fuga masiva de población de California
No sé a nivel tributario qué pasó Sí, y en un tema políticas. también tributario. De acuerdo, pero entonces un estado como Texas o la Florida han tomado una fuerza gigantesca, pero no va a la Florida y se siente pobre. Demasiado. O sea, demasiado. Sí, sí, sí. Yo creo que sí hay una oportunidad gigantesca para Total. Antioquia, para Medellín. Entonces, mira, ese círculo era, vienen 2 días, luego vienen 6 meses y luego dicen, hey, yo necesito comprar una propiedad aquí, ¿cierto? Entonces, venga, yo compro la propiedad aquí, cuando venga mis 6 meses estoy en mi propiedad. Y el resto del tiempo usted me lo administra. Usted me lo administra, me lo alquila, ¿cierto? Y hoy hay empresas que lo están haciendo de esa manera, empresas amigas, hermanas, que lo hacen muy bien y administran todo el ecosistema, no solo inmobiliario, sino que eso tiene un derrame societario, cambiario, contable, tributario, etcétera, de todas estas monetizaciones y esa economía. ¿Y generalmente son extranjeros en lo que has vivido o también hay mucho colombiano expatriado que está interesado en volver? Hay mucho extranjero, yo creo que hoy el core, el 80% de ese fenómeno que te acabo de mencionar es extranjero, ¿cierto? Pero también hay mucha gente volviendo a sus raíces y no solo gente que viene al Medellín, gente de otras ciudades que se quieren venir a ir a Medellín, ¿cierto? ¿Vos sabías Bogotá, que cartageneros. uno de los productos de exportación más importantes que tiene Colombia ha sido su gente? Y hoy Talento. el talento, se nos ha fugado tristemente la gente, pero hoy es una de las fuentes de divisas más importantes del país. Estamos en récord histórico de remesas y es por toda esa gente que hicimos. Sí. Yo tengo un proyecto, todavía no sé cómo aterrizarlo, pero vos sos clave para ese proyecto, y empresas como la de Juan José Aramburo, Dream, Alejandro Vélez con AVE Group, empresas que están apostando en esta ciudad. Y es que no sé si te has dado cuenta, Elon Musk, por ejemplo, es uno de los grandes creyentes que el mayor problema de la humanidad es la falta de población. Sí. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que la gente diría, usted yo no sé qué está esperando, huevón, para tener hijos. Pero de los grandes problemas es que nos estamos envejeciendo. Ustedes tres están muy jóvenes, pero la gran mayoría, cuando uno mira esa pirámide poblacional antioqueña, esa pirámide poblacional antioqueña se envejeció. Sí. Dentro de las cosas positivas que ha pasado en Antioquia es la llegada de los venezolanos. En redes hay mucha xenofobia contra los venezolanos. De Venezuela vino gente muy buena, vino gente trabajadora. Claro que hay un público, siempre habrá una manzana podrida, pero hay gente muy buena. Como en todo, pues. Pero un país como Colombia es el momento de empezar a traer gente afuera. Que lo ha hecho Estados Unidos por muchos años, con el tema de las becas universitarias, robo de talento. Canadá paga por empleo. Le paga a uno por llegar. Aquí no hay cómo pagar para que vengan, pero hay que echar el cuento de que hay oportunidades, de que es económico, de que el clima es verano 365 días del año. Yo no me quiero imaginar Antioquia en 20 años. A ese ritmo. No, pero puede tomar dos caminos. Si no hacemos nada, puede ser delicado. Si actuamos, puede ser positivo. Delicado es una población envejecida, donde no aprovechamos el bono poblacional para crecer de manera acelerada, y vamos a tener una población envejecida y empobrecida. Hay que empezar a traer talento y utilizar cosas tan positivas como que somos uno de los destinos nómadas más importantes, que estamos en la mitad de este continente, que tenemos conexión con miles de aerolíneas, que tenemos el verano los 365 días del año. Sí, gente cálida. Y viene otro fenómeno que nos va a apalancar muchísimo, y es que no sé, pues te has dado cuenta que el mundo se dividió. Entonces la guerra en Ucrania, entonces hoy Estados Unidos se va a tener que centrar en este continente. México va a ser el victorioso. México va a ser un espectáculo, hay que pensar en México, pero Antioquia va a ser la otra región que va a salir ganadora. Entonces el proyecto al que te quiero invitar han empezado a salir discursos xenofóbicos en Antioquia, y no sé si viste, Provenza lo llenaron de letreros en contra del turismo.
que termina siendo, hablando de la gentrificación y hablando de un problema real que hay en Antioquia, que es el problema de que no hay vivienda y que los alquileres están muy caros. Sí. Tenemos que cambiar esa visión, la xenofobia. Totalmente, O sea, hay que apostarle al turismo. totalmente. Ahora, que hay que producir más vivienda. El problema no son los turistas no están llevando la vivienda de la gente. Ni son los únicos que están encareciendo el costo de los arriendos. No, te doy un dato. En Medellín hay un déficit de más de 27.000 hogares. En Colombia el problema es de más de 5 millones de hogares. Sí. Pero la producción de vivienda va a caer más o menos el 40% este año. Eso es lo que encarece el tema de oferta. No hay oferta suficiente para atender eso. El proyecto es la tarea que se ha hecho en Antioquia de vender a Antioquia y Medellín como una región interesante, cosmopolita, que invita a la gente. Eso hay que fomentarlo. Hay que combatir esos discursos de xenofobia. Total. Y hay que agruparlo. Como te decía ahora, en Aguacate no es trazos urbanos, no es Dream, no es Standout. Es Medellín. Es Medellín. Es Medellín. Y hacia allá Hoy hay voy que para la hacer alcaldía a hablar del tema. Y voy para AFIT a hablar del tema el viernes. Pero sí nos tenemos que unir a crear campaña a favor de eso. Y lo otro que creo es que tenemos que crear un ambiente mucho más amigable para el que viene de afuera. Total. Pero amigable desde el emprendimiento. A mí ya solo me mueve el emprendimiento. O sea, yo entiendo que aquí hay gente que los pone a rumbear y los lleva a comer y pasan, bueno, eso está bacano. Pero deberíamos apuntarle a crear vehículos o experiencias o mecanismos para que todo ese capital que haya, son excedentes y es gigantesco, se venga para esta región y nos apalanque los próximos años. Sí. Voy para España a hacer un tour de desarrollo inmobiliario, a conocer desarrolladores, proyectos, tendencias. Ya lo hice en la Florida, en Miami. ¿Por qué no es al revés? Sí, porque no trae ¿Por qué no vienen para Medellín? una rueda de inversión. ¿Por qué no van a ver los proyectos que están haciendo ustedes? Muy lindos. A ver los proyectos asociativos. ¿Por qué no van a ver los proyectos de Aramburo, Wake? ¿Por qué no vienen a ver los nuestros? ¿Por qué no les presentamos la arquitectura? Les contamos del metro, les contamos de la cultura que hay en Antioquia. Porque a mí no hay una cosa que me alegre más. Hoy tengo un chicharrón inmenso y es que no encuentro gente para los restaurantes. Pero qué bueno que el empleo esté así. Sí, Qué bueno que la gente no está delinquiendo. que estemos explotados. Que estemos explotados. Total. Hay un reto importante para la industria. El tema del empleo y la capacitación y el talento, pues no solo para el tema hotelero, sino para el tema hotelero, el Gastronómico. tema gastronómico, Oreca, Goce. Como No, se vaya, clasifica, consiga un como se bartender. clasifique, exactamente. Vaya, consiga un bartender. Es una cosa bien difícil. Exacto. Y ahora sí, o sea, gracias por la invitación, contá con nosotros porque siempre lo hemos perfilado de la misma manera y es, tenemos que hacer equipo, esto tiene que ser en masa, el Medellín bueno, ¿cierto? El Medellín que es diferente, el Medellín que cambia, el Medellín que es cultural, arquitectónico, estético. Ese Medellín tiene que ser el que coja la rienda, ¿cierto? La rienda en el extranjero, de cómo nos ven. Y la única forma de lograrlo es agrupándonos, ¿cierto? Mira el tema de conciertos, que es tema cultural, lo que jala. Este fin de semana habían conciertos, pero es penoso. Ve uno los temas de... entiendo que el tema logístico no sé ni cómo... No funcionó bien. No funcionó, pero no sé ni quién era el artista, pues porque creo que era electrónica, pero de eso no sé. Sí. Pero un desastre, qué lástima que eso no lo planeen. Porque yo te he contado del sueño mío, la 10. La 10 peatonal. La 10, ahí estamos trabajando con ProAntioquia. Vamos a entrar a ProAntioquia. Voy a proponer ese proyecto, la peatonalización de la 10, para el plan de desarrollo de Antioquia, de Medellín. O sea, ahí vamos Sí. marcando pasos. Y sesgando a Medellín. Hay que soñar en ese Medellín. Me tiene muy preocupado el discurso xenofóbico de los últimos días, toda esa discusión alrededor de la gentrificación, pero al final sí hay un problema y es que sí hay poca oferta de vivienda. Y se explica por los atrasos por pandemia, se explica por las tasas de interés, los costos, la devaluación de la moneda. pero te voy a decir, eso es lo de menos. Lo más grave es la norma. Sí, exactamente.
Y ahora lo decías con el berraco aguacate. Entonces, comprar el aguacate gigante, pero ya no hay familia para comérselo en una sentada. Y en Medellín, por el índice, es imposible hacer apartamentos de 60 metros. Es imposible hacer apartamentos de 60 metros, es imposible hacer apartamentos de una alcoba. Es imposible densificar la ciudad. Exactamente. Y ahí sí tenemos un problema grave. Y mira, hay algo importante ahí, es que me imagino que ha sido la pregunta del millón, la que te han hecho 150 veces tus inversionistas, tus socios, tus todos, y es bueno, Lucas, ¿y cuántos hoteles más le caben a Medellín? ¿Cierto? Entonces es la misma pregunta que me hacen a mí del aguacate y también de la parte hotelera. Bueno, ¿y cuánta más área se puede sembrar? ¿Cuántos más hoteles se pueden hacer para que esto no entre en declive económico, que al ejercicio ya no siga siendo rentable? Yo hacía esta mañana o ayer un ejercicio con mis socios, ¿cierto? Un ejercicio pues de servilleta, en el que hoy a Medellín le entran 1.400.000 turistas al año, extranjeros, ¿cierto? Si a Medellín, a Colombia le están entrando 4.600.000 turistas al año, o sea, solo el 30% de los turistas que vienen a Colombia vienen a Medellín. Así a eso lo aumentamos 10, 15, 20% más, es un cambio radical en el turismo extranjero. Pero yo hacía una cuenta de servilleta y era cada 200.000 turistas, o sea, de 1.4 a 1.6 millones al año, Medellín necesita más o menos 1.000 camas, ¿cierto? Entonces, un Medellín de hoy de 1.400.000 turistas a un Medellín de 2 millones de turistas, ¿cierto? Necesita sí o sí 3.000 camas más. 3.000 camas más, cruzando eso con lo que estás diciendo, que es el tema normativo de Medellín, 3.000 camas más es una exageración de hoteles de 40 habitaciones promedio, que son los hoteles que se están desarrollando en Medellín. Entonces, otro hotel, sí, pero un hotel de 20 habitaciones, 30 habitaciones, 40 habitaciones. Creo que el que está haciendo hoteles más grandes es Voz con 100 habitaciones. Pues pucha, necesitamos 30 hoteles de 100 habitaciones al año para que esto medio responda. Michael Molina nos hizo un estudio en algún momento donde proyectábamos la demanda de camas anuales. La demanda de camas anuales para una ciudad de Medellín antes del boom después de la pandemia era de más o menos 1.800, 2.000 camas año. Exactamente. Eso lo hacían pues a través de un estudio econométrico, no sé qué maricada. Sí. No las estamos haciendo. Es imposible. O sea, ahora, Trazos hoy es el que más hace. Y el que más rápido. Y Trazos hoy, entre todas, no está haciendo 2.000 camas. Y se demora 4 o 5 años. Exactamente. Y ahí hay un tema importante que yo también lo analizaba y era: Medellín está desbordado en concepto y en arquitectura y todavía le falta, pero lo que está haciendo Trazos, lo que está haciendo Dream, lo que está haciendo el grupo de la Provenza Group, lo que está ¿Quiénes son la Provenza? Alejo Molina, Jorge Saldarriaga, Ricardo Santiago Arango, el de ALH, que es un grupo arquitectónico muy bueno. Lo que estamos haciendo todos, Standout, Gutiérrez Group, todas estas marcas que se enfocaron en romperla, AB Group, ¿cierto? Eso no hace sino construir mejor y más turismo, ¿cierto? Entonces lo que está pasando en Wake, cuando le pongan Wake 2, una locura. Click Clack, cuando le pongan Click Clack Wellness al lado, una locura. Y si así vienen 7 y 8 proyectos, Medellín se va a salir de control en cuestiones de concepto y arquitectura. Es un tema constructivo, ¿cierto? Es un tema exponencial, que entre más mejor y entre mejor más. No, y estamos compitiendo, pero compitiendo bien. Sí. Me refiero a lo siguiente: la competencia de los desarrolladores inmobiliarios en Antioquia por muchos años era bajo costo. Exacto. Todos se mataban. Hagamos el mismo producto, ¿quién lo hace más barato? ¿Quién lo vende más rápido? Juan José Aramburo me escribió en estos días y me dice: Lucas, ¿verdad que un hotel sale a 25 millones? ¿Cómo está saliendo? Y sí, o sea, metro cuadrado. Ya el enfoque no es el costo. Es la arquitectura, es quién lo hace más sollado. Sí, exactamente. Que uno va a las grandes ciudades del mundo y aparecen los edificios bonitos. Yo creo que al final ellos no estaban pensando cómo es más barato, sino cómo se vuelve un ícono de ciudad. Del estadio. ¿Cómo la sacamos? En Medellín todo el mundo está pensando cómo la saca el estadio. No. Ahí estás equivocado. Todo nuestro nicho, ok. Las nuevas empresas de desarrollo están pensando cómo sacarla del estadio. Sí. Las grandes empresas todavía están en otra onda.
en una onda que hay un mercado inmenso. Que hay un déficit gigante. Que inmenso, mira el tema de BIS, es inmenso. Sí. Ahora, lo que uno dice es, ese producto BIS habrá forma de mejorarlo. Muchas veces no deberían ser áreas mínimas, sino áreas que funcionen para que dé la matemática, pero deberían tener zonas comunes más potentes y un mayor valor agregado. Pero deberían tener más acompañamiento político, ¿cierto? Porque pues, vos mejor que nadie lo sabes, la restricción del BIS es el tema salarial, el tope salarial. Es horrible. Hay un techo para trabajar. ¿Sabes qué sí le falta a Medellín? Una gran obra. Eso te iba a comentar. El turismo es de ciudades bonitas. Y Medellín en general es una ciudad bonita. Pero le faltan grandes obras que se vuelvan atractivos. Entonces, estamos por ejemplos. La Comuna 13 y las escaleras y todo eso transformó una zona. Y estoy seguro que el derrame hoy en esa zona económico y social es importantísimo. Sí, sí, total. Después vino lo del río, Parques del Río. Hay un fenómeno de personas viviendo alrededor de, eso se llama, ¿cómo es que se llama ese barrio? Sí, conquistadores. Conquistadores. Y la América. Conquistadores. No, pues bueno, llega 2 horas más tarde. Conquistadores tiene un tema de gente nómadas llegando, es el sitio perfecto para un co-living, weón. Sí. Y Laureles también, entonces en Laureles está lo que hizo Ubica, que se llama Indy, sí, una locura. Con local. Súper atractivo esa vaina. Sí. Sí, yo creo que Medellín es un fenómeno demasiado potente dentro de Colombia, o sea, dentro de todo lo bonito que es Colombia y todo el potencial turístico, ecoturístico, de naturaleza, de ciudades, de la calidez de su gente, del talento. Medellín es un doble clic demasiado importante. Ahora, el tema de gentrificación, ¿cuál es mi opinión? ¿Cierto? No es una opinión prepotente, pero yo veía los carteles, los mismos que viste vos en la 10 y era fuera el turista, gentrificación, suben los arriendos, no sé qué. Yo decía, era como los carteros hace 30 años protestando contra el correo electrónico. O sea, ya nos mordió el marrano, o sea, ya los va a embestir. Ya nos embistió, o sea, aquí esto no lo devuelve nadie. Pero esa no es la razón del déficit de vivienda. No, total, y a eso iba, la gentrificación que se está generando por el costo de los arriendos, no solo tiene que ver con el extranjero ni con el turista, o sea, hoy construir un metro convencional cuesta una fortuna. Vos vas a un proyecto de estrato 5 o 6 en el poblado y no encontrás metros nuevos por debajo de 10, 11, 12, 13 millones de pesos. Entonces, cuando vos compras un apartamento de 100 metros a 13 millones de pesos, vale 1.300 millones de pesos, y lo arrendas al punto 6, que es un arriendo convencional, tenés que arrendarlo mínimo en 8 millones de pesos. Entonces el problema es que no hay una coherencia en los sistemas salariales convencionales de la economía versus el precio de la vivienda, pero eso nada tiene que ver con el extranjero. Pero sabes que es un tema de tiempo, que el libre mercado lo va a decir. Entonces necesito contratar gente en Medellín y hay una demanda de empleo importante. Si hay esa demanda de empleo y necesito la persona productiva, me va a tocar pagarle para que sea capaz de pagar los arriendos. Así es. Entonces, o sea, hay que subir también. Va a tocar subir todo. Exacto. Va a tocar subir todo y por eso la inflación. Sí, la inflación dentro de Medellín pues es una inflación superior a la inflación. Va a ser superior. Si ves la valorización de vivienda, una dinámica económica potente que es lo que hay en Medellín, está disparando la inflación de todo. El costo de vida en Medellín cambió radicalmente. Vaya a un restaurante. ¿Qué va a tener que pasar con los salarios? Y esto es la predicción del día, y es el día de mañana Medellín va a ser la ciudad mejor paga de Colombia. Total. No hay otra forma. Lucas, ¿y qué va a pasar con la gente, con los nativos, con los locales? Las zonas turísticas que se criaron. Las zonas turísticas son muy pequeñas, y cuando uno habla de Medellín, el turismo es la zona de la 10. Sí, pero es que el problema de Medellín, que no es problema, lo que venimos hablando, es que no es solo turismo, no es solo zona turística, es que hay un nomadismo digital gigante, conveniente, pero gigante, que afecta toda la zona turística. Es diminuto a la necesidad de vivienda de locales. Sí, sí. El gran problema de Medellín radica en el POT. Y entonces han sacado normas mucho más flexibles, municipios como Bello y Sabaneta, ahora Río Negro, y se están llevando toda la actividad edificadora hacia esos municipios, lo que es muy triste porque nos estamos volviendo una ciudad o una región de extremos. Sí. Entonces, Bello con una superpoblación
el sur con una superpoblación, ahora el oriente antioqueño, que no hay esa conectividad tan potente entre el Valle de San Nicolás y el Valle de Medellín, pero no hay nada que hacer. Entonces vamos a necesitar o cables, o túneles, o metro. Es urgente para poder unir esas dos regiones que van a colapsar. ¿Qué tiene que darse rápido en Medellín? Es necesario sacar el aeropuerto. Sacar el aeropuerto acá. Sacar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque fortaleciendo el aeropuerto arriba. Claro, porque pero es que tenemos te afecta todo el cono de aproximación no te permite tener altura en Medellín. Sí. ¿Qué es necesario en Medellín? Aumentar. El POT afectado por la aerocivil. De acuerdo. Medellín le faltan metros cuadrados de espacio público. Sí. El aeropuerto es una solución. Comprar el Club del Rodeo es otra solución. Comprar el Club del Campestre es otra solución. ¿Qué se necesita? La población cambió. Cuando yo arranqué en este negocio vivían como 5.4 o 4.5, ya no me acuerdo, habitantes por vivienda. Sí. Hoy ya estamos llegando a 3.1 y sigue bajando. Sí, y va a seguir bajando. Necesitamos áreas más pequeñas. Y por otro tema muy sencillo, y es que la inflación es un fenómeno global. Necesitamos hacer vivienda asequible. Y la vivienda asequible tiene que estar en el centro de la ciudad, en la zona del río. Es injusto que la gente de los estratos más bajos tenga que vivir en la periferia de la ciudad porque es donde pueden vivir. Sí. Porque donde le dan los arriendos o les da para comprar. Tienen que pasar 2 horas en transporte público en la mañana, 2 horas en la tarde. Y eso afecta todo el tema de circulación y movilidad de la ciudad. No, y más grave aún, genera inequidad. Porque usted lo crió su mamá, huevón. Pero ese obrero que tiene que salir a las 3:30, 4 de la mañana para llegar a la hora del trabajo y que regresa a su casa a las 9, 10 de la noche, no tiene cómo educar a su familia. Sí, total. No tiene cómo saber si están en mafias, si comieron bien. Si comieron bien, si hicieron la tarea. Entonces, mira que ahí es donde el gobierno sí es muy importante, pero tiene que alejarse del discurso populista que dice, y es que el discurso populista busca enemigos. Y el discurso populista que dijo, la culpa de la falta de vivienda en Medellín son los extranjeros. No, huevón. Los extranjeros están trayendo desarrollo, empleo, oportunidades. Total. El problema es ustedes, gobiernos, que tienen unos POT que no sirven. Sacaron es que planes parciales. ¿Cuántos planes parciales han desarrollado en la ciudad? Ha sido una tarea imposible porque tiene tantas restricciones. Lenta. No, la cantidad de restricciones hacen imposible la actividad edificadora. Total. Sí, es un tema combinado. Que cuando vos le sumás el tema de POT, le sumás el tema económico, le sumás la crisis constructiva a la que nos vamos a sumergir en estos 2 años por tasas, por costos, por todo, por lo que viene, ¿cierto? Vamos a salir a un 2025 con un problema o una situación, porque pues una oportunidad también gigantesca. Esa es la otra, huevón. De déficit. Todo el mundo mira el lado negativo, sí, oportunidades es lo que hay. Todas oportunidades. Vean, nosotros sacamos un proyecto en Sabaneta, 145 apartamentos para la renta. En el mercado más competitivo que hay hoy en Antioquia, que es Sabaneta, sí, hemos vendido 97 unidades en tiempo récord. Entonces, sí. El mensaje al final del día es, hay crisis, hay cosas difíciles, pero todas son oportunidades. Total. Lucas, ¿dónde va a parar el turismo de Medellín? ¿Dónde lo ves en 10 años? ¿Que me sirve? Por encima de 5 o 6 millones de turistas. Al año Medellín. Sí, Medellín. Comparado, o sea, Medellín puede llegar a ser el 60% del turismo colombiano. ¿Comparado con qué otras ciudades? Yo creo que Medellín le puede competir de frente a un Buenos Aires. Buenos Aires, un DF, un Madrid, sí, Barcelona. Totalmente. Okay. O sea, yo creo que Medellín debería mantener una tasa de crecimiento de alrededor de 500.000 nuevos viajeros año. ¿Y por qué crees que va a venir el viajero a Medellín? Hablando de todo, de lo bonito, por temas. O sea, esos 5 millones de turistas. Yo creo que el mundo va por etapas y va por ciclos. Sí. Entonces, yo ya siento Europa vieja. Sí. Y aquí se encuentra, acá hay algo como cool, sí, como nuevo. Sí. Entonces, los fenómenos culturales han sido muy potentes y el país tiene ese bono poblacional del que tanto hablo y creo que vienen 20 años de mucha transformación y muchas veces uno lo que quiere ver es nuevos movimientos culturales. Sí.
O sea, tendencia. Tendencia, somos Va a tendencia. ser tendencia durante Tendencia. 20 Y es una años. ciudad bonita, es una ciudad que Y de calidad de vida. las diferentes administraciones metieron un metro, metieron urbanismo. Sí. Mira, has impuesto obligaciones urbanísticas. Sí, sí. La gente dice que los constructores nos la ganamos toda, pero también cuánto pagamos en impuestos. Yo termino comprando la tierra 2 veces, una al Estado y otra al dueño de la tierra. Reposición. Pero si hay un impuesto que pago con gusto es la obligación urbanística. ¿Por En qué? parques. En lo que sea, porque es que al final es ese equipamiento lo que hace ciudad. Entonces, vos te parás en el bulevar peatonal de la Milla de Oro y es un bulevar peatonal bonito. Sí. A mí la 10 sí no me gusta, la 10 me parece asquerosa. La 10 tiene Tienes potencial, tiene un potencial gigante, pero tiene un trabajo social importantísimo por que es el hacerse. llamado a los municipios. Es el llamado a los municipios, a la policía de turismo, es el llamado, bueno, ese es un tema creo que de otras 2 horas, pues, pero Bueno, hoy voy para la alcaldía, vamos a ver si me escuchan. es importante. Y dejémoslo para otra charla, pero me gustaría mostrarte un proyecto también que he querido invitarte. Que todo es muy bonito porque todo se cruza, pero la gentrificación natural, sea buena, sea mala, sea por turismo, por costo, por lo que sea que está viendo Medellín, la está viviendo, es una realidad. Hoy tenemos una solución muy interesante para mitigarla, ¿cierto? Un proyecto muy bonito en el Alto de Las Palmas. Alto. Alto se llama, no sé si lo has visto bien. Sí, Es ciudad de una- 5 minutos. Es una 5-minute city donde hay una propuesta de vivienda y de un sistema barrial importante, ¿cierto? Donde nos estamos enfocando en un tema de calidad de vida derivado de la poca movilidad, ¿cierto? De tener todo muy cerca, tenerlo todo muy cerca combinado con un nivel de arquitectura muy alta, combinándolo con unos tamaños de vivienda pequeños, con... Usted me tiene que llamar a Alto y me tiene que llamar al hotel que va a ser al frente del arte Exactamente. a trabajar juntos. Le voy a decir cosas que pasan que son absurdas. Entonces hoy el enemigo es Airbnb. Uno podría hacer Airbnb con norma hotelera, Sí, pero en Medellín no dejan hacer cocinas. imagínense. Y de lo interesante del Airbnb es que tiene una cocineta. No, hoy estamos... O sea, pasan unas cosas pero absurdas. es lo mismo, o sea, el mundo funciona así, ensayo-error, y no es, nada es planeación, siempre es corrección. Es lo mismo de Uber, ¿cierto? Ni la jurisdicción, ni el municipio, ni Todo el nada mundo estaba va atrás. preparado, todo el mundo va atrás, exacto. Y tratan de entender el fenómeno y no lo entienden, no saben qué está pasando. Entonces hoy tenemos un problema, una situación en un proyecto donde el tema son las cocinas. Entonces llamamos a un abogado inmobiliario, ¿cierto? Urbanista. Venga, necesitamos un concepto claro de cómo funciona una vivienda turística y por qué. Y encontramos que el mayor problema es que la definición de vivienda, si vos tenés una matrícula y una matrícula la partís en dos, o sea, alquilás una habitación u otra, lo que no hace que eso sea una vivienda es que tenga una cocina o no. O sea, un apartamento técnica y legalmente no puede tener 2 cocinas, ¿cierto? Normativamente. En la norma no dicen nada. No, pero la condición de cocina, de cómo definen la cocina, es que haya un lugar de disposición que tenga un lavaplatos y un quemador, ¿cierto? Entonces, En mi casa hay varias porque la zona de barbecue ya cumple con eso. exacto, entonces cuando la norma se quedó atrás, se vuelve obsoleta, ahí es donde vienen los problemas, ¿sí me entendés? Porque esto necesita evolución y necesita evolución rápida, o sea, necesitamos que la parte que legisla, ¿cierto? Que es esa parte entiendan. de planeación, de curadurías, la que crea la norma, se le meta esto con No, mira, en el y resto no se del deje mundo investir. todos los hoteles tienen cocineta, pues muchos depende del concepto, pues, pero la cocineta es común. Mael, hermano, muchísimas gracias. No, mil gracias a ustedes por invitarme. Ojalá a la gente le guste, te lo voy a compartir y muchas gracias por el tiempo. Vamos weón. con todas, nos vemos aquí en otra ocasión. Bueno, papá. Gracias. Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.